Buenos días, licenciado, compañeros. Nosotros somos el grupo B2, integrados por Wendy Margot Castillo Cruz, Axel Dolores Reyes López, Débora Corina Pacajoc Centé y su servidor, Helvin Obdulio Polanco Nagarro. Y les vamos a exponer la NIF 10, Estados Financieros Consolidados. Objetivo. El objetivo de esta NIF es establecer los principios para la presentación y preparación de estados financieros consolidados, cuando una entidad controla una o más entidades distintas. Cumplimiento del objetivo de esta NIF. Para cumplir el objetivo, esta NIF requiere que una entidad controladora que controla una o más entidades distintas, subsidiarias, presente estados financieros consolidados. Defina el principio de control y establezca el control como la base de la consolidación. Establece la forma en que se aplica el principio de control para identificar si un inversor controla una participada y por ello debe consolidar dicha entidad. Establece los requerimientos contables para la preparación de los estados financieros consolidados. Define una entidad de inversión y establece una excepción de consolidar ciertas subsidiarias de una entidad de inversión. Esta norma no trata los requerimientos para contabilizar las combinaciones de negocios ni sus efectos, ya que esta NIF es aplicable la NIF 3, combinación de negocios. Alcance. Esta NIF se aplica a todas las entidades excepto a las siguientes. Es una subsidiaria total o parcialmente participada por otra entidad y todos sus propietarios, incluyendo los titulares de acciones sin derecho a voto. Sus instrumentos de deuda o de patrimonio no se negocian en un mercado público, ya sea en la Bolsa Nacional o extranjera. No registra sus estados financieros ni está en proceso de hacerlo en una comisión de valores u otra organización reguladora. Su controladora final o alguna de las controladoras intermedias elabora estados financieros consolidados que se encuentran disponibles para uso público y que cumplen con las NIF. Esta norma no se aplica a los planes de beneficios post-empleo u otros planes de beneficios a largo plazo a los empleados, a los que se aplica la NIC 39, beneficios a los empleados. Una controladora que es una entidad de inversión no presentará estados financieros consolidados. Control. Un inversor independiente de la naturaleza de su implicación en una entidad, la participada, determinará si es una controladora mediante la evaluación de su control sobre la participada. Un inversor controla una participada cuando está expuesto o tiene derecho a rendimientos variables procedentes de su implicación en la participada. Un inversor controla una participada si y solo si éste reúne todos los elementos siguientes: poder sobre la participada, exposición o derecho a rendimientos variables procedentes de su implicación en la participada, capacidad de usar su poder sobre la participada para influir en el importe de los rendimientos del inversor. Muy buen día. Continuando con el tema de exposición, vamos a seguir con el comentario de la NIF 10, estados financieros consolidados. Eh, Esta NIF hace referencia a los estados financieros consolidados. Si bien es cierto que leer estados financieros puede llegar a ser un poco confuso para quienes no están familiarizados con este tema de este tipo de conceptos, ahora leer estados financieros consolidados
puede llegar a ser un poco más difícil. La consolidación de estados financieros son el conjunto de técnicas que se utilizan para elaborar estados financieros de un grupo de empresas. A través de la consolidación de estados financieros se busca tener una visión única de la realidad económica y financiera de las distintas sociedades que integran un grupo empresarial. Al consolidar estados financieros, se tiene una visión mucho más precisa de la verdadera situación económica, financiera y patrimonial de un grupo de empresas. Es decir, las actividades que afectan de forma significativa a los rendimientos de la participada. El poder surge de derechos. En ocasiones, la evaluación del poder es sencilla, tal como cuando el poder sobre una participada se obtiene de forma directa y únicamente de los derechos de votos concedidos por los instrumentos de patrimonio, tales como acciones, y pueden ser evaluados mediante la consideración de los derechos de voto procedentes del accionariado. Un inversor con capacidad presente para dirigir las actividades relevantes tiene poder incluso si su derecho a dirigir todavía no se ha ejercido. Ejemplos de derecho que individualmente o en combinación pueden dar a un inversor poder incluyen, pero no se limitan a, derechos en forma de derechos de voto, derecho a nombrar, reasignar o cesar miembros del personal clave de la gerencia de una participada y derecho a nombrar o cesar a otra entidad para que dirija las actividades relevantes. Ahora vamos a hablar sobre los rendimientos. Un inversor está expuesto o tiene derechos a rendimientos variables procedentes de su implicación en la participada cuando los rendimientos del inversor procedentes de dicha aplicación tienen el potencial de variar como consecuencia del rendimiento de la participada. ¿Qué quiere decir esto? Que los rendimientos del inversor pueden solo ser positivos, solo ser negativos o ambos positivos y negativos. Ahora vamos a hablar sobre la vinculación entre poder y rendimiento. ¿Qué quiere decir esto? Que un inversor controla una participada si el inversor no tiene solo poder sobre la participada y exposición o derechos a rendimientos variables procedentes de su implicación en la participada. Por ello, podríamos decir que un inversor con derecho de toma de decisión determinará si es un principal o si es un agente. Requerimientos de contabilización. Una controladora elaborará los estados financieros consolidados utilizando políticas contables uniformes para transacciones y otros sucesos que, siendo similares, se hayan producido en circunstancias parecidas. Con respecto a los estados financieros consolidados, combinará las partidas similares de activos, pasivos, patrimonios, ingresos, gastos y flujos de efectivos de la controladora y sus subsidiarias para identificarlos en los estados financieros consolidados. Compensar o eliminar en el importe en libros de la inversión de la controladora en cada subsidiaria y la parte de la controladora en el patrimonio de cada subsidiaria. También debe eliminar totalmente los activos, pasivos, patrimonios, ingresos y gastos y flujos de efectivos de las transacciones que están relacionadas entre entidades del grupo. Resultados del periodo procedentes de transacciones que están reconocidas en activos tales como los inventarios que están cargados en los de las subsidiarias y otros activos fijos que deben ser eliminados totalmente. Con respecto a las políticas contables uniformes, cuando un miembro del grupo utilice políticas contables diferentes a las adoptadas en la elaboración de los estados financieros consolidados, estos se deben ajustar los estados financieros de los miembros del grupo para elaborar los estados financieros consolidados y asegurar que las políticas contables sean uniformes. Una entidad comenzará la consolidación de las participaciones desde la fecha que el inversor obtenga el control de las participaciones y cesará con la consolidación cuando pierda el control de esto. También se debe incluir en los estados financieros consolidados las participaciones no controladoras. Por lo tanto, una controladora debe presentar las participaciones no controladoras en el estado de situación financiera consolidado, en el patrimonio de forma separada del patrimonio de los propietarios de la controladora.
También una entidad debe atribuir el resultado del periodo y otros componentes integrales a los propietarios de las participaciones de la controladora y a las participaciones no controladoras. También debe atribuir lo que son el resultado integral total a los propietarios de la participación de la controladora y a las participaciones no controladoras. Incluso cuando los resultados de las participaciones no controladoras den como resultados saldos deudores. También se debe incluir cualquier cambio en la participación de la controladora, siempre y cuando ésta no pierda el control de dichas participaciones. Cuando se produzca un cambio en las proporciones del patrimonio mantenido por las participaciones no controladoras, una entidad ajustará el importe en libros de las partidas controladoras y no controladoras para reflejar los cambios de sus participaciones relativas con sus subsidiarias. La entidad reconocerá directamente en el patrimonio la diferencia entre el importe en el que se ajustan las participaciones no controladoras y el valor razonable de la contraprestación pagada, recibida o atribuida a las participaciones de la controladora. Pérdida del control. Cuando una controladora pierda el control de esta, dará de baja en cuenta los activos y pasivos de la antigua entidad que ha dejado de ser subsidiaria del estado de situación financiera consolidado. También debe reconocer cualquier inversión mantenida o conservada por la antigua subsidiaria. Y posteriormente debe contabilizar nuevamente la inversión y los importes adeudados por la antigua subsidiaria. Esta inversión mantenida por la antigua subsidiaria se debe medir nuevamente y su reconocimiento inicial será el valor razonable como un activo financiero de acuerdo con la NIF 9. Y también debe reconocer la ganancia o pérdida asociada con la pérdida del control atribuible a la antigua participación controladora. Siguiendo con la exposición, vamos a hablar de la determinación de si una entidad es una entidad de inversión. En la norma nos dice que una controladora va a determinar si es una entidad de inversión. Una entidad de inversión es una entidad que obtiene fondos de uno o más inversores con el propósito de prestar a dichos inversores servicios de gestión de inversiones. También nos dice que se compromete con sus inversores a que su propósito de negocio sea únicamente la inversión de fondos para obtener rendimientos por la apreciación del capital, ingresos de inversiones o ambos. Y también mide y evalúa el rendimiento de prácticamente todas sus inversiones sobre la base del valor razonable. Las características que debemos saber sobre una entidad de inversión. Dice que esta entidad va a tener a más de una inversión. Es cuando una entidad de inversión habitualmente mantiene varias inversiones para diversificar su riesgo y maximizar sus rendimientos. Otra característica es que va a tener más de un inversor. Cuando una entidad de inversión tiene varios inversores que pondrían en común sus fondos para acceder a servicios de gestión de inversiones y oportunidades de inversión a los que podrían no haber tenido acceso de forma individual. También otra de las características es de que las inversiones que no son partes relacionadas de la entidad. Una entidad de inversión tiene varios inversores que no son partes relacionadas de la entidad. Esto se define en la NIC 24 u otros miembros del grupo que contenga la entidad. Otra característica podría ser las participaciones no relacionadas. Bueno, las participaciones en la propiedad en una entidad de inversión tienen habitualmente la forma de participaciones en el patrimonio o participaciones similares. Por ejemplo, las participaciones societarias a las que atribuye una parte proporcional de los activos netos de la entidad de inversión. Y por último, pues vamos a hablar de las entidades
de inversión, excepción a la consolidación. Pues la norma nos dice que una entidad de inversión no consolidará sus subsidiarias ni aplicará la NIF 3 cuando obtenga el control de otra entidad. Pues bien sabemos, ¿verdad? También una controladora de una entidad de inversión consolidará todas las entidades que controla, incluyendo las controladas a través de una subsidiaria.